Hola a todos, en esta sesión aprenderemos acerca de las funciones básicas que existen en Excel y cómo se colocan nombres de celdas. Muy bien, entonces el objetivo es establecer nombres a rangos de celdas o una celda en particular y emplear las funciones básicas para el desarrollo de hojas de cálculo. Empecemos por las funciones básicas. Aquí llamamos una función. Es una fórmula integrada en Excel. Entonces estas funciones nos van a permitir hacer algunas operaciones de una forma más fácil. Por ejemplo, una de las funciones más básicas que tenemos son esas cuatro: suma, promedio, el valor máximo y el valor mínimo. Yo quisiera hallar la suma de todo esto, puedo aplicar la función llamada autosuma, que en realidad es una función llamada suma, que suma desde el B3 hasta el B13. Lo mismo sucede con promedio. Aplico promedio y aparecerá la función llamada promedio desde C3 hasta el E3. Entonces, estas funciones tienen las fórmulas integradas dentro de Excel. ¿Y cómo está compuesto normalmente una función? Está compuesto por el nombre de la función y los argumentos. La parte interna, lo que está entre paréntesis de cada función, se llama argumentos. Y estos argumentos va a depender mucho de qué función hay. Y hay diferentes tipos de funciones en Excel. Las más básicas son las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, veamos la función suma y cómo funciona. Si quisiera sumar un rango de números, entonces basta que coloque dos puntos internamente, desde la 1 hasta la 4. Lo que se lee es que al final el resultado de esta operación va a ser sumar a 1, a 2, a 3, a 4. Porque estos dos puntos quiere decir hasta. Entonces, desde la 1 hasta la 4. Si yo quisiera sumar algunas celdas separadas, entonces utilizo en lugar de los dos puntos, la coma. Suma A1, B2, C3. Entonces, el resultado va a ser la suma de solo esas tres celdas. Y también puedo combinar las dos cosas a la vez, los dos puntos y la coma. Estos dos puntos, entonces me ayudarán para sumar cuando quiero sumar un rango entero, y esta coma cuando quiero cambiar de rango, ¿no? En este caso sería desde el A1, A2, A3, más B2, más B3, más B4. Y en promedio, el promedio nos sirve, la función promedio sirve justamente para hallar la media aritmética de un conjunto de valores. Y funciona igual que la suma, o bien utilizo, si quiero hallar el promedio de celdas individuales, la coma, o con un rango de celdas el dos puntos. Las funciones máximo y mínimo sirven para hallar el valor máximo de un número dentro de un conjunto de números, y el mínimo es su función complementaria, ¿no? Y los nombres de celdas. Vamos a ver nombres de celdas y cuándo se utiliza. Es una forma abreviada de referirse a una referencia de celda. Tipos de nombres, o bien le ponemos nombre definido a una celda o un rango de celdas, o el nombre de una tabla, que vendría a ser el conjunto de registros, filas y columnas. ¿Y para qué? Por ejemplo, si yo aquí en esta celda, en la B11, yo tengo el IGB, que es 18%, yo a esta celda, en lugar de llamarla B11, le puedo poner nombre IGB. Entonces, más adelante, cuando yo me referencie a esta celda, yo no le voy a poner eh, multiplica por B11, sino multiplica por IGB. Para eso es. Y esta es una nota importante. El modo de asignar una celda o un rango de celdas afecta a todo el libro. Es decir, podrá usarse en cualquier hoja. Si yo pongo aquí este IGB y yo cambio de hoja, podré seguir, cuando la escriba dentro de mi fórmula IGB, la palabra IGB, podré seguir utilizando. Ahora lo veremos más adelante con ejemplo. Por ejemplo aquí, ¿no? Entonces aquí ya no utilizo el valor B11. Ya no es D5 por B11, sino es D5 por IGB.
Si voy dentro de Excel al menú fórmulas y luego definir nombre, también puedo especificar inclusive si se trata de referencia absoluta o no. Cuando doy clic en este administrador de nombres, ahí podré ver todos los nombres de celdas que he ido utilizando en mi hoja de cálculo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo coloco el nombre de esta celda? Una vez que abro el Excel con el que voy a trabajar, voy aquí a fórmulas, en la parte superior, voy a definir un nombre, y aquí puedo escoger qué nombre voy a poner. Voy a poner IGB, a dónde va a aplicar. Yo quiero aplicar solamente que aplique este nombre a este ejercicio o aplique a todo. Si quiero que aplique a todo, lo dejo en Workbook. ¿Y cuál es la celda que voy a referenciar con el nombre IGB? Hago clic en esa flecha y señalo. Yo quiero esta celda. Ya está. Vuelvo a hacer clic aquí, le doy OK y ya se queda grabado con el nombre IGB. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando yo señale, por ejemplo, hago clic en este 18%, aquí a la izquierda veremos que ya lo nombró. Otra forma de verlo es utilizar el administrador de nombres de celdas. Hago clic y aquí me dice, tengo una celda llamada IGB y está referida a la celda B17. Y ahora, ¿cómo lo uso? Entonces, para poder utilizarlo, primero voy a hacer el cálculo de este lado. El monto vendido es unidades por precio unitario. Ya. ¿Cuál sería el IGB? Sería igual a este monto por. Entonces, en lugar de poner B17, puedo poner IGB. Miren, cuando yo empiezo a escribir, aquí aparece como una referencia. Hago clic y ya está. Ya coge como si como, como el nombre de celda, ¿no? Y ya lo calcula. Y es muy útil, esta herramienta es muy útil, sobre todo cuando tienes una tabla muy grande. Si vemos este segundo ejercicio, nos piden primero hallar el valor de la suma total. Entonces aquí podemos utilizar las funciones. Vamos a poner un igual, el valor de suma. Si no te acuerdas el nombre exacto de la función, basta que tú escribas las primeras letras y aparecerá todo un listado de funciones. Y si no, también puedes utilizar este símbolo aquí, insertar función, y aquí aparecerán por categorías. Entonces ahí puedes ir encontrando la que tú quieres. En nuestro caso es matemática, por ejemplo, y vamos a buscar suma. Sobre todo cuando cambias de una versión de un idioma a otro, eso te puede ayudar un montón. Y en este caso, como es la parte interna que tienen que colocar dentro de suma, es utilizando punto y coma. Número 1, punto y coma, número 2. Ya. Cuando escoges esa función, los argumentos, te va a decir, te sugiere, ¿no? Lo que está ahí, de C9 al C17. Perfecto, entonces si esos son los valores, das OK y ya está. Está utilizando los dos puntos porque es un rango, desde el C9 hasta el C17. Ya lo sumo. El promedio será la función average en inglés, en el caso de mi Excel. Me va a pedir que ponga el valor de los números, entonces yo voy a poner así igual. Selecciono, cierro paréntesis, enter, y ya está. Y el valor más alto, ponemos max, abro paréntesis, selecciono, cierro paréntesis, y ya está. El valor de remuneración vendría a ser una multiplicación simplemente entre esto por esto. El valor de descuento es el 11% de la remuneración. Entonces hay que aplicar, como dice aquí, nombre de celda. Entonces voy aquí, voy a definir un nombre, descuento. Para no hacerlo tan grande, vamos a poner desk, y esto vamos a hacerlo clic aquí.
Ok, ya está. Entonces vamos a multiplicar esto. Esto por descuento. Y lo mismo vamos a hacer con adelanto. Vamos a definir adelanto, ADEL, solamente para no hacerlo tan largo. Hacemos clic aquí. Este es el valor de ADEL. Ok. Y aquí adelanto vendría a ser el 30% de la remuneración. Entonces, esto por ADEL. Ya está. ¿Cuánto es el total a ganar? El total a ganar vendría a ser la remuneración menos lo que se le descontó y menos lo que se le adelantó. Entonces, esto es su valor. Muy bien. Entonces, eso es todo por ahora. Muchas gracias.